Ahora, para hacer el análisis y reflexión en el contexto colombiano de este panel, estará a cargo la doctora Edilma Suárez Castro, directora de Desarrollo del Talento Humano en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social. Bienvenida, doctora Edilma. Buenas tardes para todos. Sé que este momento es, primero, un momento emocionante por todo lo que hemos venido escuchando. Creo que los paneles de la mañana nos han suscitado motivaciones, reflexiones y nos llevan a entender también por qué razón estamos hablando de la necesidad de una reforma al sistema de salud y la necesidad de un modelo de salud preventivo y predictivo y no un modelo de salud centrado o un modelo centrado en la atención de la enfermedad. A partir de estas 4 excelentes presentaciones, porque posiblemente se me van a escapar algunos elementos, creo que iniciaría retomando de Francisco estas primeras frases de la salud es un derecho. La salud es un derecho de todos y es un deber del Estado. Dentro de toda la normatividad y la jurisprudencia, si leemos la jurisprudencia, entendemos que es una obligación del Estado, entendido como un territorio, una población que habita ese territorio y un gobierno electo por la población, cuya función es el bienestar de la población, es su obligación garantizar ese derecho y garantizar el derecho a la salud con estas características de acceso universal e igualitario. O sea, esto no es si quisiera o no quisiera, sino que todo Estado tiene esa función. Dado que todo Estado tiene esa función, en cabeza del gobierno nacional, de este gobierno, vemos que para poder garantizar el derecho a la salud con esas características es necesaria la reforma a la salud y un modelo preventivo y predictivo. Y allí entonces, de allí paso a retomar de las 4 intervenciones, cómo entender el tema de la gestión. Creo que la presentación que ha hecho Mario ha sido fantástica cuando nos dice que no se gestiona, o sea, ¿qué es lo que se gestiona? El talento, el recurso, y nos dice realmente estamos gestionando, aquí quienes están allí, de quienes hablamos son personas, son trabajadores, y creo que dentro de las presentaciones se habló de la gestión de las competencias, digamos, y podríamos hablar desde Marta Nussbaum, de Amartya Sen, que también se mencionó, de la gestión de esas capacidades humanas. Y que para hacer esa gestión de esas capacidades humanas tendríamos 3 trabajos paralelos. Uno tiene que ver con la gestión de la educación, entendida como la gestión de la formación del recurso humano o de las personas que ingresan a los diferentes niveles para ejercer o ser trabajadores del sector salud. Otra ruta tal vez es la gestión del trabajo, o el trabajo que implicaría la gestión de condiciones laborales y salariales, y otra muy importante que tiene que ver con la información y la gestión del conocimiento. Si empezamos a revisar qué se ha dicho sobre el tema de la gestión de la formación, que ha sido muy potente también la última presentación, en la que se habla de la educación en salud como factor estructural para el acceso a la salud, entendemos el reto que en este momento tienen universidades o digamos la formación a nivel profesional, técnico y tecnológico, porque necesitamos formar en otra lógica que no sea esa lógica de atender la enfermedad en 3 décadas en la que perdimos un capital humano, un recurso formado en salud pública, y cómo los currículos de los programas de salud a nivel profesional, técnico y tecnológico en un 90-95% son clínicos y son muy pobres en salud pública, en atención primaria, y por lo tanto tenemos un reto importante para tener una
fuerza laboral, podríamos decirla, con una perspectiva de salud pública. Pero además que cuando nosotros hablamos de la gestión en la formación, y Juan Camilo lo mencionaba, ¿qué pasa con los estudiantes, no? Que llegan a formarse en estos diferentes niveles. Que es importante tener en cuenta en los diferentes niveles que la formación finalmente se hace para un trabajo en el sector salud y que eso implica que quienes nos formamos en el sector salud podamos tener una idea de que somos sujetos trabajadores y que todo sujeto trabajador es sujeto de derechos, ¿no? Que también es lo que ha venido ocurriendo con el modelo neoliberal y también, como lo decía el profesor Mario, con este tema de esta articulación de mercados, donde está el mercado de educación, el mercado del trabajo, pero también el mercado de la prestación de servicios, y cómo bajo esa lógica del mercado de los servicios de salud tenemos un problema. Y creo que lo hemos visto ayer y hoy. ¿Qué ocurre cuando un país puede orientar la formación de los profesionales técnicos y tecnólogos que necesita, ¿no? ¿Y qué ocurre con el tema del libre mercado de la educación y cómo en el libre mercado de la educación y bajo la mirada del modelo neoliberal se forma es para un mercado de servicios y se pierde de vista que la finalidad de la formación del sector salud es la garantía del derecho a la salud y que todos aquellos que nos formamos en el sector salud, este debería ser casi que uno de los juramentos el día del grado, que haga un compromiso en el que veamos que uno digamos, de esas responsabilidades es cumplir con la garantía del derecho a la salud desde las posibilidades y desde la formación que cada uno tiene, y no lo que ocurre en este momento, que es el tema de la rentabilidad financiera, la contención de costos, y que se ha perdido esa razón de ser de la formación en el sector salud. Y que esa formación en el sector salud, por lo tanto, implicará hacer unos ajustes en los currículos, que pues ya entraremos nosotros a hacer esas revisiones, y en el trabajo que estamos haciendo sobre competencias en los currículos transversales, las competencias disciplinares, allí pues ya lo hemos empezado a trabajar, la necesidad de formar el recurso humano o trabajadores y trabajadoras en salud que el país y la población necesita. Eso en relación con, digamos, con la gestión de la formación. En relación con el trabajo y la gestión de esas condiciones laborales y salariales, que también lo vimos como un incentivo para que mayor fuerza laboral, digamos, se vincule a las universidades, quiera cursar carreras técnicas, formación técnica y tecnológica, porque puede tener un salario digno, decente, haciendo algo que le gusta, además porque quiere servir, que sí es necesario revisar, y también lo estamos haciendo con la actualización de la Política Nacional de Talento Humano en Salud, revisar esas condiciones laborales, pero que eso también nos lleva a ver la necesidad de la articulación del Ministerio del Ministerio de Salud con el Ministerio del Trabajo y con todas las instancias que tienen que ver con el tema salarial y de condiciones laborales del país, ¿no? Para poder hacer esa gestión de las condiciones laborales y poder mejorar la distribución del recurso humano en el país. Yo veía los indicadores de los diferentes países y dije, menos mal, no alcanza el tiempo para presentar las líneas y mostrarles los terribles indicadores que tenemos nosotros de distribución de talento humano, como 1.6 enfermeras por 1000 habitantes, 2.5 médicos por 1000 habitantes y así sucesivamente. Que tener un problema odontológico, una urgencia odontológica en el país es gravísimo porque no tenemos odontólogos, ¿no? O que en el país tenemos 48% profesionales y tenemos un 52% de técnicos y tecnólogos, y que lo que necesitamos es cualificar cada vez, que también lo dijeron nuestros conferencistas, cualificar cada vez más el recurso humano
en lugar de abrir otros ciclos propedéuticos para, digamos, afectar la calidad de la atención. Entonces, ahí hay otro reto importante que se articula, creo que también la presentación, la última presentación cuando nos habla de la reforma y de esta reforma progresiva y de una reforma regresiva, como pues ha ocurrido con el actual sistema de salud, creo que es absolutamente claro que ha sido una reforma regresiva cuando vemos las tasas de mortalidad materna, de mortalidad infantil y demás, pues vemos que pese a que se han invertido importantes recursos en el sistema actual, esos recursos no se ven reflejados en los resultados en relación con la morbilidad, los perfiles de morbilidad y mortalidad. Por lo tanto, necesitamos transitar a esa reforma progresiva y pensarnos, creo que nos dejan ese reto, ¿qué va a hacer la fuerza laboral desde la formación, desde el trabajo y cómo desde los sistemas de información podemos orientar el quehacer de la fuerza laboral para lograr avanzar hacia una reforma progresiva que realmente garantice el derecho a la salud en las características que además Colombia se ha comprometido a garantizar, por ejemplo, desde la firma del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? A garantizar de manera progresiva y no regresiva el derecho a la salud y un derecho con ciertas características que ya han sido aquí mencionadas. Y la otra ruta, la otra ruta que mencionó el profesor Mario, pues es la ruta de la información. La necesidad que tenemos de fortalecer un sistema de información interoperable, pues un sistema de información como además tiene Brasil desde hace mucho tiempo y otros países de la región han venido fortaleciendo estos sistemas de información precisamente para que podamos saber qué ocurre, en qué momento ocurre y que podamos tomar decisiones porque pues lo que hemos visto es que en Colombia no tenemos un sistema de información y al no tener un sistema de información pues pasan muchas cosas frente a las cuales no se puede tomar decisiones porque sospechamos que ocurre, pero no tenemos la evidencia de que efectivamente es así. Creo que diría que los retos que nos quedan son retos que además se comparten de manera un poco más crítica, diría yo, en Colombia, que tiene que ver con mejorar la distribución de trabajadores y trabajadoras de salud a lo largo y ancho del país, también teniendo en cuenta esas características de territorio, porque no podemos hacer una generalización. El reto importante de condiciones laborales y para que entendamos allí un poco por qué es un reto hablar de condiciones laborales, porque en la medida en que las EPS no le pagan, le glosan la factura, no le pagan a los hospitales públicos y privados, los hospitales públicos y privados ya en las diferentes reuniones que hemos tenido dicen no podemos garantizar el pago de una nómina para decir que vamos a formalizar a los trabajadores porque como no tenemos un flujo seguro, no podemos comprometernos con algo que no podemos garantizar. Entonces, allí hay un efecto dominó, ¿no? En ese efecto dominó necesitamos resolver estos problemas que tenemos con las deudas de más de 20 billones de pesos que tienen las EPS con la red pública, hospitalaria pública, pero también con clínicas y hospitales privados para que puedan formalizar, para que puedan dar condiciones laborales, pero también como este mercado de los servicios de salud y el mercado de la educación ha llegado al punto que ya el profesor, ahora se me olvidó el nombre de nuestro último invitado, no tomé el nombre, Mario Robert, gracias Mario, nos mencionaba que tiene que ver con los escenarios de práctica, ¿no? Y son estos costos altísimos, mayores del 50% del pago de matrículas de estudiantes para poder llegar a un escenario de práctica que no permite que los estudiantes atiendan un parto, toquen un paciente, diligencien una historia clínica y que por lo tanto muchos escenarios de práctica que están cobrando estas altas cifras están impidiendo además que
el recurso humano, trabajadoras y trabajadores puedan adquirir las habilidades, competencias necesarias y que luego además estas instituciones van a tener que contratarlos. Entonces van a tener que contratar personas que nunca han podido atender un parto. Y la lógica del mercado nos lleva a tener una serie de dificultades frente a las cuales tenemos que tomar acciones, pero que también, como ya se ha mencionado, han generado mucha resistencia porque estamos hablando de unas sumas de dinero importantes, ¿no? Es decir, que se debe más de 20 millones de pesos, que qué pasa con ese dinero, que son recursos públicos que no llegan y que afectan la formación, que afectan el ejercicio, que afectan también la posibilidad de plazas de servicio social obligatorio, pues finalmente eso lo que vemos es que afecta el sector salud por donde le querramos ver, ¿no? Con términos de barreras de acceso, precarizar las condiciones laborales y salariales, afectar la calidad de la formación y pues que nos quedan estos retos pues que tendremos que hacer un trabajo, pero que ese trabajo no es solo del gobierno, sino que es un trabajo del Estado, recordemos, y que cuando hablamos del Estado hacemos referencia a la población y esto quiere decir al trabajo que todos hacemos, como el jueguito ese de la pirinola. Tú pones, yo pongo, todos ponemos. Y aquí para avanzar hacia esa ruta de la garantía del derecho fundamental a la salud, todos debemos poner. Muchas gracias.